De regreso. Pax Jolie Pitt guardó silencio durante 20 años. Ahora, con 20 años, ha dejado de esconderse y lanza una bomba. Brad Pitt ahorcó a uno de sus hijos. Detrás del glamour había caos. Pax destruye la imagen de los Jolie Pitt, exponiendo traición, dolor y un vínculo padre-hijo roto. Y justo cuando parecía que no podía empeorar, revela un último impacto que podría arruinar a Brad para siempre. ¿Creías conocer la verdad? Piénsalo otra vez. Suscríbete. Esto lo cambia todo. El doloroso comienzo de Pax. Pax Teen Jolie Pitt no vino al mundo rodeado de cámaras parpadeantes ni mantas de seda. Llegó luchando. Nacido en Vietnam de Pham Tu Dung, una mujer atrapada en la adicción a la heroína, la vida de Pax comenzó bajo el peso de la desesperanza. A los 2 días de nacido, fue diagnosticado con una condición hepática que solo añadió más caos a su frágil infancia. Su madre, luchando contra sus propios demonios e incapaz de cuidar a un recién nacido enfermo, tomó una decisión que ningún padre debería enfrentar jamás. Lo dejó en el centro de huérfanos de Tam Binh, en la ciudad de Ho Chi Minh. El orfanato era un espacio modesto y sobrecargado, administrado por voluntarios locales. Ofrecía refugio, sí, pero no el calor ni la atención que todo niño necesita desesperadamente. Pax creció rodeado de llantos de bebés, rincones silenciosos y una constante lucha contra enfermedades y carencias. Su mundo temprano fue de supervivencia, no de comodidad. No fue el elegido, fue el olvidado. En 2007, Angelina Jolie y Brad Pitt, realeza de Hollywood y humanitarios globales, buscaban expandir su ya diversa familia. Jolie había adoptado a Maddox de Camboya en 2002, y junto a Pitt se convirtieron en defensores fervientes de la adopción internacional. En un momento en que muchos niños en orfanatos vietnamitas vivían con condiciones graves, Jolie y Pitt buscaron a un niño que pudiera prosperar con el cuidado y entorno adecuados. Con la ayuda de Heidi González, trabajadora de adopciones sin fines de lucro, la pareja conoció a Pax y se sintieron conmovidos por su fuerza silenciosa. A pesar de sus sustos de salud tempranos, ahora se consideraba adoptable y listo para un nuevo comienzo. En marzo de 2007, Pax se convirtió oficialmente en un Jolie Pitt. Su nuevo nombre, Pax Tien, significa cielo pacífico, un tributo a la calma que esperaban que finalmente encontrara. De repente, el niño de las sombras era parte de una de las familias más famosas del mundo. Y aunque su mundo cambió de la noche a la mañana, su espíritu se mantuvo firme. Maddox, su hermano mayor, se convirtió en su pilar. Sahara, con su gracia y sabiduría emocional, aportó equilibrio. Shiloh, audaz, libre y llena de fuego, compartía con Pax un lazo de hermanos que incluso Jolie dijo que era único. Y los gemelos, Knox y Vivian, trajeron alegría y travesuras a la mezcla. Angelina ha hablado a menudo de Pax con admiración. Una vez lo llamó un pequeño ser fuerte y extraordinario. ¿Y cómo no iba a hacerlo? De recién nacido abandonado a ciudadano del mundo, el viaje de Pax es de una resiliencia silenciosa y fuerza feroz. Si crees que este chico merecía más de lo que la vida le ofreció al principio, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video y hazle saber al mundo que su historia importa. El nuevo mundo de Pax. Cuando Pax Tien entró a la familia Jolie Pitt, no solo obtuvo un nuevo nombre, trajo una nueva chispa. Con su espíritu audaz y fuerza tranquila, Pax se ganó su lugar en una de las familias más comentadas del planeta. Angelina Jolie lo describió alguna vez como un pequeño ser fuerte y extraordinario, y es fácil entender por qué. Tenía una determinación ardiente bajo ese encanto juvenil. Le encantaban sus monos de peluche, claro, pero tampoco tenía miedo de fulminar con la mirada a los paparazzis si cruzaban la línea. Pax no solo se adaptó a la fama, la enfrentó bajo sus propios términos. En 2011, 4 años después de su adopción, Jolie y Pitt
Llevaron a Pax de regreso a Vietnam. No fue un truco publicitario, fue una promesa. Jolie lo dejó claro. Le debemos a Vietnam una visita, porque Pax así lo merece. Fue un regreso poderoso al país de su nacimiento, donde su historia comenzó con dificultades y donde su identidad está enraizada para siempre. Dentro del hogar Jolie Pitt, el orgullo cultural no solo se fomenta, se hace visible. Cada hijo tiene una bandera de su país de origen colgada con orgullo en su habitación. Para Pax, es la bandera de Vietnam. Jolie ha insistido durante años en que sus hijos deben saber quiénes son, de dónde vienen y por qué eso importa. Y Pax, él lleva esa identidad con orgullo. Mientras el mundo esperaba que tuviera un papel revelador frente a las cámaras, Pax eligió otro camino, detrás de ellas. Se inició en el cine con un cameo en Maléfica, 2014, dirigida por Jolie. Un instante fugaz, fácil de perder si pestañeas, pero simbólico de todos modos. Luego prestó su voz para Kung Fu Panda 3, 2016. Si viste esa película, escribe Lavi en los comentarios y estarás acompañando también el camino de Pax. Pero fue en 2017 cuando Pax realmente dejó su huella, trabajando entre bastidores en First They Killed My Father, una película profundamente personal que Jolie dirigió en Camboya. Fue un asunto familiar, y Pax estuvo ahí, no como estrella infantil, sino como parte del equipo. Jolie suele decir que sus hijos se sienten más atraídos por contar historias que por la fama. Y cuando están en el set, todo se siente natural, como una gran familia trabajando junta. Para Pax, no se trataba solo de películas. Se trataba de significado. Encontró su voz no en la pantalla, sino detrás de ella, moldeando silenciosamente las historias que importan. Cuando el avión privado entró en turbulencia, septiembre de 2016, no fue solo el final de un matrimonio. Fue el punto de ignición de una tormenta pública que alteraría para siempre el legado Jolie Pitt. En la superficie, la decisión de Angelina Jolie de solicitar el divorcio de Brad Pitt conmocionó al mundo. Pero detrás de los titulares había un jet privado, un vuelo familiar desde Europa a EEU, y un momento que desencadenaría una avalancha de acusaciones, investigaciones y daños irreparables. Lo que comenzó como una discusión tensa, supuestamente involucrando a su hijo mayor, Maddox, rápidamente se salió de control. Según fuentes, Maddox eligió ir en un auto separado al aeropuerto, una decisión aparentemente pequeña que revelaba fisuras más profundas. Para cuando el avión despegó, la presión había alcanzado su punto de ebullición. Según Jolie, el comportamiento de Brad Pitt se intensificó a mitad del vuelo, desatando una cadena de eventos que sacudirían a la familia y a Hollywood. Jolie presentó una denuncia formal alegando que Pitt se volvió física y verbalmente abusivo durante el vuelo. Su relato incluía acusaciones de que fue sujetada, sacudida y, más inquietante aún, de que Pitt arremetió contra los niños. Los medios se aferraron al escándalo al instante. El dolor privado se convirtió en espectáculo público. Se iniciaron investigaciones, se cuestionaron reputaciones. La icónica pareja de poder se convirtió en carne de tabloide de la noche a la mañana. Esta vez, no por amor, sino por conflicto. No fue solo una batalla por la custodia. Fue una guerra por la verdad, librada en portadas de revistas y archivos judiciales. El mundo observó, debatió y diseccionó. Mientras tanto, dentro de la familia, las consecuencias fueron sísmicas. La confianza se rompió, se tomaron bandos, y la idea de una crianza compartida entre dos megaestrellas mundiales se volvió un campo minado de emociones legales y tensiones susurradas. Este momento no solo fracturó a la familia Jolie Pitt, la redefinió. Las acusaciones se convirtieron en sombras imposibles de sacudir. Y mientras Jolie y Pitt intentaban proteger a sus hijos del juicio público, también enfrentaban una verdad cruda.
La fama no podía protegerlos de las cicatrices profundas de una familia rompiéndose a 30.000 pies de altura. Cuando el cuento de hadas colapsó el 19 de septiembre de 2016, la pareja dorada de Hollywood se vino abajo oficialmente. Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt, citando diferencias irreconciliables, una frase simple que ocultaba una tormenta de tensiones, corazones rotos y acusaciones que convertirían a su familia en un espectáculo mundial. Días antes, un presunto altercado a bordo de un jet privado había destruido cualquier paz restante. Y cuando Jolie solicitó la custodia primaria de los 6 hijos, quedó claro que esto no era solo una ruptura, era una guerra por lo más importante, sus hijos. Los titulares llegaron rápido y furiosos. ¿Fue Brad abusivo? ¿Era Angelina controladora? ¿Ocurrió algo en ese avión que no podía deshacerse? Mientras las especulaciones explotaban en todos los tabloides y sitios de noticias, la historia se profundizaba. La solicitud de custodia de Jolie no era solo una estrategia legal, apuntaba a temores más profundos. No se trataba solo de dejar a su esposo, estaba trazando una línea para proteger a sus hijos. En cuestión de días, las autoridades federales y locales lanzaron investigaciones formales. El FBI intervino, citando su jurisdicción sobre incidentes en vuelos internacionales. El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles inició su propia investigación, impulsada por las acusaciones de Jolie de abuso físico y verbal. Las cámaras siguieron cada uno de sus pasos. Los documentos legales fueron diseccionados en horario estelar, y el mundo observó cómo su vida familiar, alguna vez idílica, se desmoronaba en tiempo real. Tras semanas de tenso silencio, ambas agencias concluyeron sus investigaciones. El FBI no encontró violaciones a la ley federal. El DCFS declinó presentar cargos por abuso infantil. Pero incluso sin cargos criminales, el daño no fue borrado. La confianza se había hecho añicos. El público había tomado partido, y 2 padres que alguna vez representaron la paz y la unidad global estaban ahora atrapados en una amarga lucha personal bajo un reflector que no podían apagar. Para Jolie y Pitt, el reto no era solo legal. Era emocional, psicológico y profundamente humano. ¿Cómo se coparentaliza cuando tu relación ha explotado en la portada de cada diario? ¿Cómo proteges a tus hijos de un circo mediático construido alrededor de su dolor? Las respuestas no llegaron fácilmente. Y aún hoy, años después, las cicatrices siguen visibles. Aún así, ambos padres lo han intentado. Han peleado, sí, pero también han luchado por sus hijos, por estructura, por sanación, por algo que se parezca a la normalidad, aunque sea una nueva definición de esa palabra. Su divorcio se convirtió en un símbolo, no del fracaso, sino de cómo incluso las familias que parecen perfectas pueden quebrarse bajo presión, y de cómo reconstruirse nunca es simple cuando el mundo entero está mirando. Dime, ¿has vivido algo parecido? ¿Todavía cargas con el peso del divorcio de tus padres? Tal vez los resientas, tal vez los entiendas. De cualquier forma, deja tus pensamientos en los comentarios. Hablemos de lo que realmente se siente cuando una familia se rompe y trata de recomponerse. Cuando los hijos hablaron, el divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt no solo dividió a una pareja, fracturó a una familia. Y con los años, el dolor silencioso de sus hijos comenzó a salir a la superficie, de formas que ningún comunicado de prensa pudo ocultar. El momento más impactante llegó el Día del Padre, cuando Pax Jolie Pitt publicó un mensaje desgarrador que arrasó con Internet. En esa publicación, Pax llamó a Brad Pitt una persona terrible y despreciable. Sus palabras no fueron medidas, fueron emocionales, crudas y condenatorias. Acusó a Pitt de crear un infierno constante para quienes lo rodeaban y de no tener ninguna empatía. No fue simplemente un arrebato adolescente, fue una rabia acumulada durante años,
alimentada por heridas no tratadas y voces ignoradas. El mensaje de Pax no fue solo personal, fue una bomba. Arrancó el barniz de Hollywood y expuso la verdad dolorosa. El divorcio y sus consecuencias habían dejado una marca brutal en los hijos. Pax no solo estaba enojado, estaba roto, y con sus palabras dejó claro que el daño iba mucho más allá de lo legal. Había cortado el núcleo mismo de su relación con su padre. Dentro de la familia, la brecha solo ha crecido. Fuentes afirman que Pax y Maddox han permanecido distantes de Pete, sin disposición o capacidad para reconciliarse. Años de juicios, titulares y juicio público han dejado cicatrices que no desaparecen fácilmente. La amargura del post de Pax, su intensidad, su desgarro, fue la prueba de que las secuelas emocionales del divorcio aún pesan intensamente en el hogar Jolie Pitt. Y entonces llegó mayo. Shiloh Jolie Pitt, la hija biológica de la pareja, hizo una declaración silenciosa pero poderosa. En su cumpleaños número 18, eliminó legalmente el apellido Pitt. Sin anuncio, sin espectáculo, solo un trámite legal, una firma y una línea final trazada. Según fuentes cercanas, la decisión de Shiloh fue profundamente personal, vinculada al historial de acusaciones de abuso y a años de observar a su familia atravesar traumas bajo el ojo público. Lo más impactante, lo hizo sola. Contrató a su propio abogado. Pagó ella misma. Nadie la presionó. Nadie la guió. Fue su decisión, su identidad, su voz. Durante años, el mundo observó a Angelina y Brad, pero ahora son los hijos quienes hablan, y lo que dicen es más fuerte que cualquier cosa que sus padres hayan dicho jamás. Las cicatrices que llevan. Detrás de los flashes y los titulares judiciales, el verdadero peso del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt fue cargado silenciosamente por 6 vidas jóvenes. Los hijos Jolie Pitt no solo fueron testigos del colapso de sus padres, fueron arrastrados al centro de una tormenta que transformó por completo su idea de familia. Y para algunos, especialmente Pax y Maddox, esa tormenta dejó fracturas emocionales profundas que aún no han sanado. Desde el inicio de la batalla por la custodia, Angelina Jolie dejó claro su papel. Ella era el escudo, la protectora. En los tribunales y en la prensa, enmarcó su lucha no como una venganza personal, sino como un esfuerzo desesperado por salvaguardar el bienestar de sus hijos. Su búsqueda legal de la custodia total no fue solo un paso procesal. Fue una línea trazada en defensa de la seguridad emocional de la familia, especialmente después del ahora infame incidente en el jet de 2016 entre Brad Pitt y Maddox. Ese vuelo no solo cambió el curso del matrimonio, fracturó los cimientos de la paternidad en la familia. Maddox, el mayor, estuvo supuestamente en el centro del conflicto en el avión. Desde entonces, ha mantenido su distancia de Pitt, negándose a reparar lo que se rompió ese día. Pax, más joven pero igualmente afectado, siguió un camino similar. Su explosión en redes sociales en el Día del Padre, llamando despreciable a Pitt, fue más que rabia. Fue la liberación de años de resentimiento, confusión y dolor. Los hijos que antes caminaban junto a su padre en alfombras rojas, ahora guardan silencio, y su ausencia dice más que 1000 palabras. Estos lazos rotos cuentan una historia más profunda, no solo sobre la custodia legal, sino sobre la custodia emocional. ¿Quién se gana su amor? ¿Quién conserva su confianza? ¿Y quién pierde su lugar? Los chicos crecieron bajo vigilancia constante, su dolor diseccionado por extraños, y aún así, han encontrado fortaleza en medio del caos. Jolie, pese a todo el escrutinio, ha intentado reconstruir algo estable entre los escombros. A través del cine, de misiones humanitarias, del arte, ella ha creado espacios para sanar. Proyectos como First They Killed My Father se convirtieron en más que simples relatos. Fueron terapia. Permitieron que los niños, especialmente Pax y Maddox,
se reconectaran con sus raíces culturales y recuperaran sus voces en un mundo que nunca dejó de hablar de ellos. Ahora, más grandes, más conscientes y más independientes, los hijos de Jolie Pitt están aprendiendo a navegar el equilibrio imposible entre la lealtad y la identidad. Cargan con el peso del pasado, sí, pero también con la fuerza para superarlo. Dentro del viaje de redención de Brad Pitt, la distancia entre Brad Pitt y sus hijos Pax y Maddox no es solo un síntoma del divorcio. Es el eco de años de turbulencia emocional, dramas públicos y heridas que nunca terminaron de cerrar. Mientras algunos de sus hijos, como Shiloh y los mellizos Knox y Vivian, han mantenido contacto e incluso han cultivado vínculos cautelosos con él, otros han seguido caminos diferentes, marcados por el silencio, el distanciamiento y el dolor. El duro mensaje público de Pax. Los años de distancia de Maddox. No son momentos aislados, son señales de una fractura más profunda que aún lucha por sanar. En 2016, en medio de un matrimonio en ruinas y una batalla por la custodia que se desarrollaba en escenarios globales, Pitt dio un paso silencioso pero poderoso. Se unió a Alcohólicos Anónimos. Durante más de 1 año y medio asistió cada semana, comprometido a enfrentar su dependencia al alcohol y el caos que había generado. En una entrevista de 2019 con Anthony Hopkins, Pitt despojó el glamour de Hollywood y habló con una honestidad cruda. Habló del dolor, de la responsabilidad y del largo camino hacia la rendición de cuentas. No solo como actor o figura pública, sino como padre. No hizo ese camino solo. El actor Bradley Cooper, que también ha enfrentado sus propios demonios, estuvo allí en uno de los momentos más bajos de Pitt, ayudándolo a levantarse. Ese gesto de hermandad marcó un punto de inflexión, no solo en su sobriedad, sino en su lucha por ser una mejor versión de sí mismo para sus hijos. En 2022, Pitt reveló otro desafío que había mantenido en silencio durante años: prosopagnosia o ceguera facial. La condición hace que sea difícil, a veces imposible, reconocer rostros, incluso los de amigos o seres queridos. Para el mundo, esto podía parecer distancia emocional o frialdad de celebridad. Pero para Pitt, era un trastorno frustrante y aislante que hacía de cada interacción social un campo minado. Detrás de todo eso, la fama, la presión, las batallas, estaba un hombre que alcanzó la cima del estrellato en los 90, solo para casi ser devorado por ella. En un momento admitió que dependía del cannabis simplemente para sobrevivir al implacable escrutinio. Pero el hombre que emergió de aquella época no es el mismo que hoy trabaja silenciosamente hacia la sanación y la paz. Hoy, Brad Pitt no persigue la perfección, persigue la reparación. No está fingiendo que el pasado no ocurrió, está intentando recuperar la confianza. Está sobrio, consciente de sí mismo, y sigue presente, imperfecto, humano, pero intentando. Si eso será suficiente para Pax o Maddox, aún no se sabe. Pero para Pitt, el simple hecho de intentarlo puede ser el acto más claro de amor que jamás haya mostrado. Choques, cicatrices y un grito silencioso. En una familia ya marcada por el divorcio, el distanciamiento y las batallas públicas, los recientes episodios de peligro de Pax Jolie Pitt han agregado una nueva capa de preocupación y misterio. Con 20 años, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt está en los titulares no por alfombras rojas o estrenos de cine, sino por 2 accidentes alarmantes que han hecho que los que lo rodean se pregunten: ¿qué está pasando realmente tras bambalinas? Todo comenzó en mayo. Pax conducía su Tesla negro tarde en la noche cerca de Red Studios en Hollywood cuando chocó contra un camión estacionado. Las cámaras de seguridad captaron el impacto con claridad. Un momento impactante, aunque afortunadamente nadie resultó herido. No se presentó un informe policial y a Pax se le permitió irse con una advertencia. Pero las imágenes dejaron más preguntas que respuestas. ¿Por qué la falta de concentración? ¿Fue solo un accidente o el reflejo de algo más profundo desmoronándose? Menos de 3 meses después, Pax sufrió un accidente mucho más grave.
esta vez en una bicicleta eléctrica. El choque le causó una lesión cerebral traumática que lo llevó a la UCI bajo cuidados intensivos. Durante días, su condición fue incierta. Quienes lo rodean dicen que fue una llamada de atención aterradora, y aunque fue dado de alta a principios de agosto, el camino hacia la recuperación apenas comienza. Terapia física, apoyo psicológico y reconstrucción de la fuerza física son ahora parte de su rutina diaria. A pesar de años de silencio, batallas legales y distancia emocional, se informa que Brad mostró una profunda preocupación por la salud de Pax durante su hospitalización. Fue una de las pocas veces desde su distanciamiento en que el público vio una grieta en ese silencio helado. Ese momento de preocupación no borró el pasado, pero le recordó al mundo que, debajo del drama, aún hay un padre que se preocupa, incluso si su hijo no lo ha llamado papá en años. Los amigos de Pax están cada vez más preocupados. Quienes forman parte de su círculo íntimo reconocen un patrón: comportamiento imprudente, aislamiento emocional, y ahora estos accidentes peligrosos. Algunos susurran que se está desmoronando en silencio bajo el peso de ser Pax Jolly Pitt. La presión de crecer bajo los reflectores, las cicatrices del incidente en el jet, el trauma de sentirse abandonado en el divorcio más público que Hollywood haya presenciado. Y ahora, lesiones que parecen metáforas del dolor que no puede expresar con palabras. Estos accidentes no son solo físicos, son simbólicos. Un joven que sigue buscando claridad en una vida escrita por titulares ajenos. Pero Pax no se está desvaneciendo en silencio. Por primera vez, está hablando. Y cuando rompió su silencio con ese mensaje del Día del Padre, llamando a Brad Pitt una persona terrible y despreciable, no solo estaba liberando su ira, estaba diciendo al mundo: no estoy bien, y no lo he estado desde hace mucho tiempo. Ahora, mientras Pax se recupera y comienza a contar su verdad, surge una nueva pregunta. ¿Es este el inicio de la sanación o el paso final para cortar los lazos? ¿Se pueden reparar los vínculos rotos o hay heridas demasiado profundas para sanar? Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees que está llevando a Pax a hablar ahora? ¿Es este su camino hacia la reconciliación o una declaración de independencia definitiva? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si estás aquí por verdades crudas, confesiones de celebridades y las historias que Hollywood no quiere que sepas, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.